Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Un sello, un simple sello de correos, tiene tantos significados como públicos. Desde el comprobante de un pago postal a la expresión artística, desde la fuente de identificación y marca de un país a un gran manantial de conocimiento. Monumentos, fauna y flora, deportes, aviones, trenes y barcos. La filatelia nos transporta a los acontecimientos históricos, nos lleva de visitas a los museos. El sello celebra la Navidad y la ilusión del cine, la geografía de las ciudades y su arquitectura. Podemos viajar a través de los países y sus costumbres, navegar sus ríos, conocer sus montañas y parques naturales, surcar los 7 mares en carabela y en hidrofoil, pisar la luna. La filatelia conmemora los avances médicos, la tecnología y hechos asombrosos de la ciencia, zoología, botánica, mineralogía, genética. La filatelia es música y también uniformes, trajes regionales, efemérides, literatura y escritores, temáticas religiosas, Semana Santa, vírgenes. Los sellos dan juego. También hay sellos de videojuegos y cómics. Escudos, banderas, medio ambiente y ecología. Por supuesto, los deportes y los Juegos Olímpicos. Todo está en los sellos. Por eso, la filatelia es el hobby más extendido del planeta, con más de 500 millones de coleccionistas alrededor del mundo y una muy circulada vida por delante. Sobre todo aquí, en Todo Colección, donde viven tus recuerdos más filatélicos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Con motivo de la Semana del Sello que hasta el 11 de julio celebramos en Todo Colección, en el episodio 61 del podcast de Todo Colección, en numeral el 61, conversamos con Toni Prieto de Sellomanía. Toni es coleccionista y filatélico antes que economista. También licenciado en Antropología, Criminología, máster oficial en Ciencias Forenses, máster en Documentoscopia, perito judicial y, lo más importante, DEA de doctorado con suficiencia investigadora por la Universidad de Castilla-La Mancha. Toda una tacada en Sellomanía, un establecimiento presente en Todo Colección desde el 29 de julio del 2003 y, por cierto, con una excelente reputación. Buenas, Toni. En tu caso, todo por el coleccionismo. Pues muy buenas, Ignacio. Por supuesto, todo por el coleccionismo, eso siempre. Si bien personalmente debería matizar 2 etapas a nivel académico. La primera, donde no tenía muy claro a qué dedicarme. De hecho, cuando acabé COU, empecé a estudiar arquitectura y casi de inmediato me di cuenta que eso no estaba hecho para mí. Y cambié de tercio hacia las ciencias empresariales y el marketing. Posteriormente vinieron los primeros trabajos en Telefónica y entidades financieras. Pero el coleccionismo siempre ha estado vivo dentro de mí y desde aquel entonces yo lo veía pues como un hobby. En ningún momento me planteé pues que este pudiera ser un medio de vida, ¿no? La segunda parte de mis estudios ya sí que fueron enfocados al coleccionismo, la gestión patrimonial de los museos, el estudio de las falsificaciones y cualquier estudio que me aportara un conocimiento sobre las herramientas disponibles, tanto técnicas como científicas, para saber si una pieza era auténtica o se trataba de una réplica o de una copia. Y esto solo lo pude encontrar en los laboratorios universitarios, donde teníamos muchísimas horas de prácticas de diferentes disciplinas, como por ejemplo la microscopía, que los microscopios posee la universidad, pues tienen un coste muy elevado y era absolutamente imposible de localizar en otro ámbito, ¿no? Microscopios electrónicos de transmisión, de barrido, ópticos, de luz transmitida, que suelen emplearse generalmente para la investigación médica, como la radiología o imagen nuclear.
pero que, al igual que en diferentes tipos de lámparas, como de cuarzo, ultravioleta, infrarrojos, también las podemos emplear para detectar falsificaciones o reparaciones o manipulaciones de cualquier tipo de pieza. Por supuesto, también para detectar hongos, lo que hoy mal llamado decimos óxido o manchitas del tiempo. También sirve para adaptar el papel, los tejidos, y esto es básico y fundamental, porque aunque un falsificador sea excelente, como en el caso de falsificadores filatélicos muy notorios como Sperati, Seguí, Fournier, cuyas falsificaciones engañaban fácilmente al ojo humano, eran detectadas inequívocamente con medios técnicos, los cuales eran prácticamente infalibles. Por ello, para adquirir este tipo de técnica, pues tuve que plantearme volver a las aulas y familiarizarme con el ámbito del laboratorio. Y esto es lo que hice. Lo ideal hubiera sido en aquel entonces pues una licenciatura o un grado pues en antigüedades o coleccionismo, pero desgraciadamente ni existía entonces ni existe ahora con carácter oficial. ¿Y cuándo te diste cuenta de que el coleccionismo corría por tus venas? Bueno, esto ya es desde niño. Yo creo que ya a los 6 años ya era un coleccionador de todo. Me daba igual que fueran sellos, monedas, cromos, libros, cómics, minerales, llaveros. Cuando crecí un poco más, por los Madelmans, los soldaditos de plomo, los coches de miniatura, cualquier cosa que cayera en mis manos iba para mi colección. Por supuesto, era un coleccionista absolutamente caótico, sin ningún tipo de orden ni control. En sellos coleccionaba pues de todo, sellos de todo el mundo, y era además lo peor de todo, ¿no? Era un ignorante destructor de piezas. Yo recuerdo pues haber ido a pedirle a mi abuela pues postales de sus padres antiguas de principios del siglo XX y recortar el sello, o sea, cosas espeluznantes que hoy en día pues lo pienso y digo, madre mía, lo que hice, ¿no? En su momento. Pero bueno, también en mi familia pues soy el primer coleccionista, o sea, es decir, no conozco a nadie en mi familia que tuviera un hobby parecido y bueno, y la verdad es que tampoco me reñían ni me decían nada, o sea, bueno, había unas cartas, unas postales y el niño que recorte, ¿no? Y eso, pues bueno, pues evidentemente es algo que ningún coleccionista debe hacer. Desde el punto de vista antropológico, ¿de dónde viene esta sed por coleccionar? Bueno, el coleccionismo es algo innato en el ser humano. Desde épocas prehistóricas el hombre ha acumulado objetos o coleccionado piezas en diferentes épocas y por muy diferentes motivos. Aunque el coleccionismo en la antigüedad estaba vinculado a las élites, o sea, los que coleccionaban pues objetaban el poder, reyes, nobles, religiosos, militares, pero también el pueblo guardaba las mejores piezas para ofrecérselas a esta misma élite o bien a los dioses, o también esas piezas eran depositadas en tumbas de familiares como ajuares funerarios, en lugares de culto como templos, en castillos, palacios, monumentos, etcétera, ¿no? Podemos asegurar que el coleccionismo en diversas formas siempre ha existido a lo largo de la historia. Cicerón, que nació en el año 106 a.C., ya aconsejaba a sus militares coleccionar conchas marinas, porque según él liberaba la mente, ¿no? Sigmund Freud era un gran coleccionista, o sea, estudió el coleccionismo vinculándolo con la etapa anal del niño. Y nuestro querido Antonio Vallejo Nájera, el médico psiquiatra, pues definía el coleccionismo como una patología sana del individuo. ¿Por qué seguimos coleccionando sellos? Los sellos son cultura. Yo recuerdo de niño las series de turismo y con mi lupa te metías dentro del sello y te transportaba desde las cuevas del Drac hasta la Dama de Elche, cualquier lugar, cualquier monumento, cualquier personaje histórico. Si tenías un poco de inquietud, pues buscabas dónde estaba ese cruceiro del Camino de Santiago que habías visto en el sello, paseabas por los mapas y en definitiva pues aportaba un plus cultural al coleccionista de cualquier edad. Hoy en día se hacen sellos de todo tipo, o sea, no solamente los sellos clásicos fabricados con papel, gomas. Hay coleccionistas que buscan el sello no habitual, es decir, el sello que está hecho con madera, en 3D, transparentes, con tintas ultravioletas, en plástico, etcétera, ¿no? Y no hablo solo de sellos de España, para españoles. Los coleccionistas extranjeros también valoran mucho el sello español y, de hecho, las colecciones de España nunca defraudan. Si bien es cierto que las piezas clásicas, por su inversión, pues no están al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que cuando hay exposiciones filatélicas, solamente tienes que ver el interés que despiertan estas piezas, aunque no te puedas permitir su adquisición.
Nos comentabas que tu caso es excepcional porque no se trata de una afición heredada de padre a hijo. Pues sí, mi caso es un poco curioso, ¿no? Yo empecé muy de niño a coleccionar. Pues cuando yo tenía 6 años empecé párvulos, pues, y lo típico, ¿no? Mi madre pues me venía a recoger a la salida del colegio y claro, pues mis compañeros y yo pues íbamos al típico kiosco, ¿no? Que hay siempre alrededor o enfrente de los colegios y ellos compraban chucherías y bueno, y yo pues también iba, ¿no? Pero no por chucherías, a mí lo que me atraían eran una serie de cartones, pequeños cartones con 4 o 5 sellos que hoy en día pues en las filatelias llamamos por lo que es la paquetería filatélica, ¿no? Y claro, pues a mi madre, pues bueno, yo se los pedía, me los compraba y llegó un momento pues que, bueno, mis padres estaban un poco pues como preocupados, ¿no? Y digo, este niño no es normal, ¿no? No se va con nosotros a comprar las chuches, ¿no? Y claro, y yo la verdad es que tampoco he sido muy amante del dulce. A mí lo que me atraían eran esos sellos del Sáhara con esas túnicas, esos camellos de diferentes colores, ¿no? Y así continué, ¿no? Eso sí, yo coleccionaba pues en un totum revolutum, ¿no? O sea, una cosa absolutamente caótica, ¿no? Llegué a tener cajas enteras de sellos que económicamente no valían nada, ¿no? Pero bueno, a mí me servía para pasar horas y horas con ellos, jugando, y la verdad es que esa pasión de coleccionista pues ya la tenía en la sangre, ¿no? Y tanto fue así que claro, mis padres, pues al verme tan entusiasmados con el tema coleccionista, pues yo contagié a mi padre, ¿no? Y al final, pues le aficioné a la filatelia. Y claro, pues ya mi padre, pues como abogado y ya un poco, pues evidentemente tenía muchísimo más conocimiento que yo, pues al final me dijo, niño, vamos a una filatelia, a un profesional y que nos diga a ver esto, que cómo se puede estructurar, ¿no? Y efectivamente, pues fuimos y ya pues nos dieron un consejo de, oye, mira, es que esto es un galimatías, esto tal. Entonces, bueno, pues nos dieron un consejo y a partir de ahí, pues empezamos a coleccionar pues sellos de España, ¿no? Sellos de España del segundo centenario y de una forma pues bastante más ordenada. De coleccionista a profesional, ¿cómo diste el salto? Fue un proceso complicado y difícil. Cuando ya pasé de niño a un chaval, pues bueno, pues ya mis padres me dejaban ir solo pues a plazas céntricas de las ciudades, donde se reunían pues diferentes vendedores. Principalmente cambiaba, porque tampoco tenía mucha economía propia, ¿no? La que me daban mis padres, y entonces, bueno, pues para mí el troque era la moneda de cambio, ¿no? Por supuesto, yo no tenía ánimo comercial ni lucrativo. Con los años, pues bueno, pues ya evidentemente pues empecé a trabajar y, bueno, pues fueron unos años del 80-85 donde amplié las compras y también vendía, pero también seguía sin ningún tipo de ánimo comercial. Ni lucrativo, o sea, simplemente pues era pues para mejorar mi propia colección, bueno, que entonces pues seguía teniendo a medias con mi padre, ¿no? La fase de alguna manera más dura pues fue un poco la época del 85 al 90, ¿no? Yo la verdad es que sí quería tomar la decisión de hacerme profesional, de dejar ese hobby y pasar a vivir de ese hobby, ¿no? Y bueno, y la verdad es que eso, pues el hecho de trabajar y ocupar pues puestos de responsabilidad y bien pagados, pues era para mí un hándicap importante, ¿no? Entonces, bueno, pues así estuvimos pues 4 años, una cosa así, pues del 85 al 89, y ya en el 90 pues es cuando di el paso definitivo, ¿no? O sea, ya creamos pues una sociedad limitada, creamos un negocio y bueno, y ya pues vamos hacia el 32º año pues vendiendo coleccionismo. Coincidimos también con el inicio de la venta online, pues muy rudimentaria. Yo recuerdo pues que bueno, realmente era todo rudimentario. Principio de los años 90, bueno, estábamos hablando de ordenadores tremendamente caros y con una capacidad a lo mejor pues de 30 megas. O sea, una cosa, no cabría ningún tipo de programa informático en la actualidad, ¿no? Y bueno, yo cuando montamos el local, recuerdo que compré 3 ordenadores y me costaron pues 2,5 millones de pesetas. O sea, una cosa que hasta incluso estamos hablando de 30 y pico años después, pues sería alucinante hoy en día, ¿no? Por supuesto, pues teníamos nuestro pequeño ordenador, entonces pues los clásicos IBM y todo esto. Y bueno, un buen día pues vino un señor de Telefónica y vino con una pantalla y un tecladito pequeño y nos dijo, oye, mira, ¿tú sabes esto
lo que estamos vendiendo ahora mismo, que se conecta al teléfono y puedes conectarte, puedes poner anuncios y tal. Bueno, lo enchufamos, pues era pues la típica pantalla de fosforito verde antigua, ¿no? Y bueno, pues me dijo, oye, esto es como el teletexto de televisión, pero bueno, lo enchufabas al teléfono y oye, y te permitía poner algún anuncio y contactar con coleccionistas y lo compramos, ¿no? Funcionó, entrecomillado, claro, porque era una herramienta prácticamente prehistórica y en la cual pues la capacidad pues nada más que podías poner anuncios, ¿no? Pero bueno, con un anuncio y un teléfono, pues oye, se vendía, ¿no? Luego vino al cabo de pues el año siguiente el mismo comercial y la pantalla pues había cambiado, ¿no? En lugar de ser fosforito verde, pues ya era color, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguía siendo la misma la misma herramienta rudimentaria, pero bueno, por lo menos veías los colores, ¿no? Y la verdad es que así estuvimos funcionando hasta que llegó la era de Internet, ¿no? O sea, pues no recuerdo muy bien el año, ¿no? Pues eran pues, el año 95, 96, pues bueno, pues ya realmente pues ya podías, bueno, por supuesto la conexión valía un ojo de la cara, o sea, era una cosa tremenda, ¿no? Y además la velocidad, pues era, comparada con las velocidades actuales, pues era como una antigua carreta de caballos, ¿no? O sea que bueno, pero oye, es lo que había, ¿no? Entonces empezaron pues a salir, pues en España, pues bueno, pues Oakland, Ibazar, Todo Colección, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, y bueno, y la verdad es que eran páginas marketplace que ahora mismo se llaman, ¿no? Y la verdad es que había una catalogación, el aficionado podía entrar en esa catalogación, buscar filatelia, buscar numismática, elegir las piezas, comprar, oye, y la verdad es que funcionaba, o sea, nosotros estábamos en Oakland, estábamos en Ibazar, a principios del 2000 pues también nos apuntamos a Todo Colección, y bueno, y aquí estamos, han pasado 20 años y seguimos así. Entonces, bueno, pues la verdad es que Internet pues ha supuesto un antes y un después en el coleccionismo filatélico. Es que es lo que te iba a preguntar, Tony. ¿Cuál ha sido el papel de Internet en el desarrollo de la filatelia? Pues para mí ha sido básico. Cuando empezamos, pues hace 30 años, pues hace más de 30 años ya, ¿cómo podías enseñar una colección a un coleccionista? Pues sacándole álbumes o, bueno, pues era algo tedioso, ¿no? O sea, el cliente pues pasaba tiempo y tiempo y tiempo y claro, o sea, hasta que encontrara una pieza conforme a sus intereses y la compraba, pues la verdad es que pues pasaba mucho tiempo, ¿no? O bien pues tenía la opción de ir a convenciones o donde los comerciantes pues ponían sus stands y claro, y te tirabas ahí pues pasando páginas y páginas y bueno, y la verdad es que esto, pues todo Internet pues ha revolucionado ese modelo de la compra de sellos. No solamente la compra de sellos, ¿no? Sino la compra de monedas, pins, llaveros, cerámica. En definitiva, Internet ha puesto al coleccionismo pues un gran escaparate, ¿no? El aficionado, pues básicamente desde su casa, en pijama y zapatillas y plácidamente, pues puede ver decenas de miles de piezas y elegir a su antojo la que más le guste, por precio, calidad, características. Y esto es algo excepcional, que ha proporcionado al coleccionismo en general una fantástica y magnífica herramienta. Tony, filatelia, cartofilia y numismática van de la mano, pero en tu caso abarcas más secciones, más facetas, incluidas las antigüedades. Pues sí, la verdad es que desde hace mucho tiempo ya no se concibe una filatelia que solo venda sellos o una numismática que solo venda monedas y billetes. Hoy en día, si quieres subsistir con el negocio, tienes que ofrecer un abanico amplio de posibilidades de colección. Por ello, aunque desde el inicio pues hemos crecido con los sellos, ofrecemos a nuestros clientes pues desde monedas, billetes, postales antiguas, modernas, pues hasta 1970 o 1980, documentos, libros antiguos, medallas, en definitiva pequeñas antigüedades, pero también pues historia postal, billetes de lotería, vitolas, viñetas, en fin, cualquier cosa cabe dentro del amplio mundo del coleccionismo. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Por cierto, también eres experto en museística. Y aquí una pregunta un poco extraña, porque ¿qué prefieres? ¿El carácter de los gabinetes de curiosidades, aquellos tan desordenados pero con ese carácter,
O los espacios donde las piezas respiran con más protagonismo, que parecen templos, los museos de hoy. Cuando me planteé estudiar licenciatura en antropología, busqué una universidad que tuviera la especialidad de museística, es decir, la gestión patrimonial de los museos. Porque más allá de interesarme por autores como Malinowski o Levi Strauss o Frank Boas, a mí lo que realmente me interesaba era la gestión patrimonial de los museos de etnología, que en definitiva pues es el estudio de los pueblos y sus culturas, porque la antropología y el patrimonio etnológico tienen muchísimo que ver con la labor coleccionista. Por supuesto, estamos hablando de espacios ordenados, porque el desorden pues es un muy mal consejero en materia del coleccionismo, y claro, un museo desordenado sería caótico, ¿no? Entonces, bueno, pues el orden yo creo que forma una pieza fundamental dentro de lo que es el coleccionismo. Sí, la cuestión de los paneles y tanto audiovisual, buscando además un público más joven. Por cierto, la filatelia y los jóvenes, ¿cómo lo ves? Pues buenísima pregunta. Correos hizo una encuesta sobre sus abonados al servicio filatélico y descubrió que la edad media del coleccionista filatélico estaba cercana a los 65 años. Y eso era un gravísimo problema. Entonces la pregunta sería, ¿por qué antaño la filatelia enganchaba a los jóvenes y ahora no? Yo creo saber la respuesta. Antes el joven, y hablo por mí, pues con muy poco dinero compraba pues series completas que le permitían pues ir completando poco a poco su colección. Estamos hablando de sellos pues de 1 peseta a 5 pesetas o como máximo a 10 pesetas. En definitiva, pues por 15 o 20 pesetas, pues tú tenías tu serie completa de sellos, ¿no? Claro, si eso pues lo ampliamos a que había muchísimas menos emisiones al año, pues estamos hablando de años pues con muy pocas emisiones, de series con muy poco dinero, pues bueno, pues digamos que el coleccionismo filatélico estaba al alcance de jóvenes y de no jóvenes, ¿no? Por supuesto, siempre quedaban las piezas de 25 o 50 pesetas que eran las grandes desgracias, ¿no? Porque te desgraciaban la hoja del álbum con ese hueco vacío que no querías ni ver, ¿no? Yo creo que el principal problema fue la subida terrible de los faciales, ¿no? Y de los costes del franqueo, ¿no? Esto ha hecho pues que tengas que tener un bolsillo pues más amplio pues para pagar años completos, sobre todo de la época del euro, ¿no? Pagar 100 y pico euros o más de 200 euros por un año completo actual, pues eso está muy lejos de la disponibilidad monetaria media de los jóvenes. Entonces, con estos faciales tan altos es muy difícil atraer a la filatelia a los jóvenes. ¿Quiere esto decir que los jóvenes no coleccionan sellos? Pues no, en absoluto. Yo tengo muchos clientes que son jóvenes y bueno, y lo que hacen pues es, en lugar del sello nuevo, pues pasarse al sello usado, a la filatelia temática. Y yo creo que esto no es un abandono, yo creo que esto es una evolución. Además, por la labor de muchísimas asociaciones filatélicas en colegios es fundamental para el coleccionismo. De hecho, a mi juicio, el colegio es el gran caldo de cultivo para futuros coleccionistas. En ocasiones te llegan sellos muy valiosos si no fuera porque están mal conservados. Y aquí entra en juego tu faceta de experto en conservación de papel. Pues sí, eso es terrible. O sea, para alguien que ama los sellos es casi un sacrilegio, porque con poco se hubiera podido evitar el desastre. O sea, nosotros vendemos fundas, clasificadores de las principales casas mundiales. A mi juicio, por las alemanas son de lo mejor que hay, ¿no? Tipo Leuchtturm, Lindner, etcétera, ¿no? Fabrican sus productos con materias primas libres de ácidos, de plastificantes, de alcaloides, que en definitiva, pues si no se fabricaran con este tipo de materias primas, serían tremendamente dañinos para las tintas o para la goma o el papel, que es lo que ocurre pues con clasificadores pues de los años 60 o de los años 70, en fin, clasificadores antiguos o álbumes antiguos que todo pues están fabricados con materias que dañan tanto las piezas como el papel como las tintas, ¿no? Esto ocurre mucho porque muchas veces me vienen coleccionistas, ¿no? Clientes y me dicen, oye, mira, que tengo una variedad, ¿no? de este sello, ¿no? Y tal, y bueno, te lo enseñan, ¿no? Y claro, lo ves y dices, no, es que esto no es una variedad, o sea,
el color se te ha ido porque lo has tenido guardado, pues a lo mejor muchísimos años en un clasificador antiguo, pues que claro, que estaba fabricado a lo mejor pues con bandas de plástico, y esa banda de plástico pues se ha comido el color del sello, ¿no? Entonces, claro, te da una imagen pues como de un sello diferente, pero en realidad es un sello deteriorado, ¿no? Esto lo podemos comprobar muy fácil, pues yo qué sé, pues si hacemos una fotocopia y nos vamos a la papelería y le pedimos pues alguna funda típica de plástico multitaladro, ¿no? O sea, si metemos esa fotocopia dentro de la funda y la conservamos en algún archivador AZ de estos pues años, pues cuando vamos a buscarla y la sacamos, pues, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y ves la tinta del papel que se ha pegado literalmente en el plástico de la funda, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque, claro, es que ese tipo de fundas no están hechas para conservar ni las tintas, ni el papel, ni el documento antiguo, ni el sello, ni nada. O sea, es decir, cumplen una función, pues oye, para que cojas una factura, la metas ahí y tal, igual, pero sin nada más, ¿no? O sea, pero claro, esto es así, ¿no? Entonces, esta es la gran problemática, ¿no? El desconocimiento. La importancia de los materiales. De todas formas, lupas, cuentahilos, las hojas de clasificación, álbumes. Desde fuera, la filatelia no es un hobby muy caro comparado con otras aficiones, por ejemplo, el motor. Pues sí y pues no. El coleccionismo se suele adaptar siempre a cualquier bolsillo. Las lupas, las pinzas, son muy baratas. Ahora por 20 euros tenemos aparatos técnicos pues de los típicos 5 en 1 o 6 en 1, que la verdad es que te traen de todo, desde un pequeño microscopio, la lupa, el medidor, la luz ultravioleta, la infrarroja. Son compactos, encima son muy pequeñitos, caben en un bolsillo. Y bueno, y la verdad es que para empezar, pues sirven perfectamente y no hace falta tampoco gastarse mucho dinero, ¿no? Luego también está un poco el tipo de colección que quieras desarrollar. Si hablamos de coleccionar pues flores, gatos, espacio, barcos, aviones, pues bueno, estamos hablando de una cosa. Si hablamos de coleccionar pues sellos clásicos, bueno, pues ahí ya requiere determinados conocimientos, una pequeña biblioteca, un pequeño laboratorio, aunque sea básico, principalmente para que no te den gato por liebre. Aquí sí que ya estamos hablando de una cierta inversión, aunque la verdad es que bastante menos de lo que la gente se piensa. Ten en cuenta que el coleccionismo, pongamos por ejemplo el sello usado, pues podemos utilizar una prensa eléctrica fantástica de casi 300 euros que nos deja, cuando mojamos el sello para separarlo del papel, pues lo ponemos en la plancha eléctrica y la verdad es que nos lo deja secos, planchados y perfectos. Pero también podemos hacer lo mismo con 0 euros. O sea, simplemente los mojamos, desprendemos el papel, lo secamos con cualquier papel secante y lo planchamos entre 2 libros pesados y se quedan exactamente igual. Nos pasa lo mismo con los suplementos anuales. O sea, podemos comprar un suplemento anual de cualquier marca conocida, que están a lo mejor pues entre los 70 y 80 euros, por supuesto ya montaditos en estuche, solamente para que tú pongas el sello dentro, o podemos hacer nosotros mismos las hojas, cortar el filo estuche y hacer nuestro propio montaje por muy poco dinero. O sea, lo bueno del coleccionismo es que se acopla a cada bolsillo y a cada necesidad. Así podemos ver que hay coleccionistas pues, de todo tipo, o sea, desde que coleccionan posavasos o servilletas, y bueno, y eso dice, bueno, ¿y eso qué cuesta? Pues es que cuesta que tomarse una caña y coger el posavasos, o sea, o botellas de bebida, o las chapas, los corchos. El coleccionismo abarca cualquier cosa y también cualquier bolsillo. Criminología, los delitos coleccionistas, los reengomadores y otras especies. El tema es muy importante, mucho más de lo que pensamos. Los reengomadores, los falsificadores, los manipuladores. Hoy en día se hacen muy buenos trabajos y solo el conocimiento nos permite estar a salvo. Desgraciadamente, cada día que pasa, pues hay menos material del primer centenario y si hablamos de una calidad lujo, pues mucho menos. ¿Qué ocurre con las piezas deterioradas? ¿Qué ocurre con esos pliegos por la humedad o por un estado de un ambiente inapropiado? Pues están dañadas, pues que se lavan y se reengoman, y esto es lo peor que puede pasar, porque hoy en día no era como antaño, que veías ahí los reengomados, los primeros reengomados, y claro, a simple vista pues ya los detectabas, ¿no? Es que hoy en día los trabajos son muy finos y con una magnífica técnica. Para esto
la única cuestión que tenemos para detectarlo es el conocimiento, es el saber. Si tú sabes cómo suena una moneda de plata que tiene un sonido único y característico, pues es que es muy difícil que te la peguen, ¿no? Si además de esto, pues tienes a mano un imán, una buena lupa, algún aparato técnico y determinados conocimientos, es que las posibilidades entonces es que son prácticamente nulas. Lo cierto es también que, claro, que el que empieza o el coleccionista que no tiene tiempo de estudiar estos temas, pues sí que es una gran lacra, sobre todo porque crea una desconfianza justificada quizá porque ha tenido mala experiencia previa, ¿no? Por ello, a mi juicio, es muy importante tener algún conocimiento previo y sobre todo comprar a profesionales serios, honestos, con buena valoración y sobre todo que conozcan el oficio. Tony, ¿valor que le das a tu colección? ¿Inversión terrenal o espiritual? Modas que vienen y van. Habría mucho que hablar sobre esto. Yo estoy convencido que el coleccionista nace. Luego ya con el tiempo pues se va haciendo, ¿no? Pero el que nace coleccionista es pasión, es pura espiritualidad. El que se hace, pues bueno, pues se hace pues a lo mejor porque tiene una determinada cantidad de dinero en el banco y no le pagan pues el interés que cree oportuno y busca pues una cierta inversión. Y bueno, eso ya forma parte de lo terrenal, ¿no? Yo respeto a ambos, porque al fin y al cabo ambos vienen al coleccionismo y al final eso es lo importante. Lo peor del coleccionismo es la especulación. O sea, como tú dices, las modas que vienen y van, las calellas que desaparecen y valen 1.300 euros cada una y al cabo de unos años, de repente, pues por arte de magia, pues salen al mercado miles y miles de calellas y ya pasan a valer 250 euros. Y esto pues mata al coleccionismo, arruina la moral de cualquier coleccionista, también fulmina al comerciante, pues si le pilla comprado de estas piezas, pues lo has matado, ¿no? Esto es una lacra. Lo que pasa es que es una lacra que es inevitable en la sociedad especulativa en que vivimos. Por ahí, Tony, va la siguiente pregunta. Pliegos, mini pliegos, primer día, tarjetas máximas, pruebas de lujo, enteros postales, carnets, hojas bloque, variedades sin dentar. ¿Tantas ediciones al año van a matar a la gallina de los sellos de oro? Pues sí, esto es una certeza. Y además de todo lo que has dicho, te faltan los pliegos premium. Que claro, estamos hablando de que si se trata de un pliego premium, pues de 10 sellos de 70 céntimos de euro, que son los de tarifa A, es decir, los de carta normalizada hasta 20 gramos, pues bueno, estamos hablando de 7 euros. Sería un mal menor, ¿no? Pero claro, un pliego premium, pongamos de 15 sellos de 3 euros, pues ya no estamos hablando de 7 euros, estamos hablando de 45 euros. Que sumados a las emisiones normales, los mini pliegos, los carnés, pues evidentemente pues para el aficionado que los coleccione pues o dispone de una cantidad de dinero o como la pregunta anterior que me hiciste de la juventud, pues el joven no tiene esa disponibilidad, ¿no? Yo creo que esta es una gran preocupación y además con consecuencias pues nada halagüeñas, porque si como indica Correos la edad media del coleccionista filatélico es alta, pues yo creo que se deberían emplear pues todos los medios disponibles para tratar de bajar esa ratio por el bien de todos. ¿Sello nuevo o usado? Un debate muy filatelista. Tony, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que esta pregunta casa también con la anterior. Yo creo que el bolsillo es el que manda en el coleccionista. Si te apasiona el coleccionismo filatélico y no tienes mucho presupuesto para ello, pues sin duda pues el usado sería una gran opción. Si tu bolsillo te permite coleccionar el sello nuevo, pues adelante. Yo creo que el coleccionismo cabe todo y caben todos. Sobre esto es un poco parecido al gran debate de los años 60-70, ¿no? Con los sellos de con charnela o sin charnela, ¿no? O sea, esto que ahora mismo pues ya la gente dice, ¿cómo vas a poner la charnela en un sello? Bueno, pues ya los que tenemos ya más de 60 años, pues la verdad es que, bueno, eso cuando éramos niños, pues es que todo el mundo ponía charnela, o sea, es decir, no existía el estuche, ni entonces claro, ¿cómo ponías tú el sello en el álbum? O sea, todos los coleccionistas de 1850 pues hasta la época de que salió los estuches, ¿no? Los filoestuches, pues estamos hablando de la década de los 60, 70, principios de los 70, pues todo el mundo ponía charnela. Y yo, sinceramente, las mejores colecciones que he visto en mi vida están con charnela. Es que no había otra fórmula de poner en el álbum un sello, ¿no? Entonces, claro, esto vino en los años 70,
porque los catalogadores italianos, pues bueno, pues crearon el debate de, oye, que tiene una marquita por detrás de la charnela y tal, y entonces esto ya vale menos que si no la tiene, ¿no? Entonces empezó bueno, pues el gran debate, ¿no? El gran debate de con charnela o sin charnela. Entonces empezaron a valorar más el nuevo, cosa que hasta la fecha, pues hasta esa época, pues se valoraba, no se valoraba, se valoraba el sello nuevo y el sello usado, ¿no? O sea, escogemos catálogos antiguos, pues podemos ver que no tenemos 3 columnas, ¿no? Del sello nuevo, sello con charnela, o sello nuevo sin charnela, o sello usado, ¿no? O sea, tenemos nada más que 2. Entonces, claro, estos italianos pues empezaron a cambiar un poco las valoraciones, ¿no? Valoró más el sello nuevo sin charnela y menos el sello nuevo con charnela. Claro, este cambio de valoraciones, este cambio de criterio, pues motivó que se valorara más, pues por ejemplo, series como la del Quijote, que generalmente pues son series tremendamente descentradas, y se valoraban más sin charnela que una serie absolutamente cuadriculada con charnela, cosa que a mí, pues francamente, pues me parece una aberración. Es que la filatelia es un mundo, porque hay muchos tipos de coleccionismos, como puede ser la filatelia fiscal, sellos utilizados para el pago de impuestos, la aerofilatelia para transporte por aire, la astrofilatelia sobre la investigación espacial, la maximofilia, las tarjetas postales. Háblanos de las variantes más exóticas. Pues de todo lo que has dicho, todo tiene su encanto. O sea, los primeros vuelos, las marcas de censura, la historia postal es un mundo tremendamente apasionante. Los recorridos de las cartas con diferentes matasellos que sorteaban desde su origen hasta su destino países donde no podían pasar las cartas por guerras u otros conflictos, ¿no? Y son auténticas joyas del coleccionismo, ¿no? La palabreja esta que has dicho de maximofilia, ¿no? Bueno, las tarjetas máximas son muy apreciadas en el mundo del coleccionismo, ¿no? Y dentro de la CESOFI pues existe una asociación que es la SEMA que se dedica por completo a la maximofilia. El coleccionismo es tan extenso que necesitaríamos horas y horas de charla y estaríamos solamente en el principio, ¿no? El mundo de las variedades, que es otro tema apasionante, los errores, tanto en sellos como monedas o billetes. Muchas veces te preguntas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto cómo ha podido ocurrir? ¿Esta pieza cómo ha podido estar así, no? Bueno, pues ocurre, ¿no? Y sobre todo dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? Que casi es algo perfeccionista, ¿no? Son hechos casi impensables, pero que ocurren y al cabo de los años pues salen a la luz pues para disfrute del coleccionismo. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección, solo para usuarios registrados. ¿Y en qué se diferencia, Tony, un filatélico de una rejuntasellos? Pues volvemos un poco a las primeras preguntas, ¿no? O sea, y esto nos lo podría responder perfectamente la antropología. O sea, la antropología pues define al coleccionismo como un proceso sistemático, ¿no? Y con un cierto orden, y lo diferencia clarísimamente del meramente acumulador de objetos, lo que tú llamas el arrejuntasellos, ¿no? O sea, estudios psicológicos sobre el coleccionismo de William McIntosh y Brandon Schmeisel reflejaron pues una pluralidad de motivaciones sociológicas, psicológicas, económicas y biológicas en el coleccionismo. Y estos autores pues ya definieron un poco la visión psicológica del proceso de coleccionar, ¿no? Y lo definieron en 8 fases. Primero, definir qué coleccionar, buscar información acerca de ello, la elección de las primeras piezas, diseñar un plan de adquisición, búsqueda de las piezas, la adquisición y ya por último pues la colocación, organización y clasificación de lo adquirido, ¿no? Si bien todo esto es pura teoría y en la práctica, por mi experiencia propia, he visto pues innumerables formas diferentes de coleccionar y a mí la verdad es que me parecen todas ellas muy respetables y válidas. Otra cosa bien distinta es si hablamos ya de colecciones hechas para exposiciones filatélicas, las cuales ya requieren pues unas normas muy estrictas y, por supuesto, pues de obligado cumplimiento. Nos consta que eres muy estudioso, Tony. Por cierto, la filatelia ha tenido su máster propio en la Universidad de Educación a Distancia, en la UNED. ¿Algún día volverá la filatelia a las aulas universitarias? Pues bueno, sí, yo me apunté cuando salió el curso este que dices, ¿no? Aunque estamos hablando de un título propio de la UNED, es decir, no tiene ningún tipo de carácter oficial por parte del Ministerio de Educación.
Yo creo que hice, no sé si la primera o la segunda edición del título, ¿no? No recuerdo bien, yo creo que era por el año 2006 o 2007, hace ya pues unos 15 años, y recuerdo que se llamaba algo así como experto profesional en filatelia y numismática por la UNED. Yo lo conocí porque estábamos en Madrid, tuvimos una reunión con Correos y la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre en la sede de nuestro gremio Anfil, y vino pues Julio Ayapuz, que bueno, que todos sabemos que es autor de numerosas y magníficas obras de especialización filatélica, y nos comentó lo del curso de la UNED y que él intervenía como profesor, y la verdad es que no lo dudé, yo me matriculé de inmediato, ¿no? Recuerdo que el trabajo fin de curso lo hice sobre las emisiones carlistas, tanto filatélicas como numismáticas. Yo creo que cualquier estudio, promoción o acto que sirva para saber algo más sobre el coleccionismo, ya sea de antigüedades, de filatelia, de numismática, de notafilia, cartofilia, maximofilia, en fin, cualquier disciplina, yo creo que es muy positivo, porque aporta conocimientos. Y yo creo que, bueno, pues sería, no sé si necesario, pero sí, pues a lo mejor, pues positivo, pues un grado en antigüedades. El problema a nivel universitario y oficial, por supuesto. O sea, el problema es que yo creo que esto es algo casi imposible, ¿no? O sea, porque, bueno, o sea, los grandes profesionales cualificados, pues para ser profesores universitarios e impartir la docencia, una docencia oficial, pues bueno, tienen que pasar por unos requisitos académicos, que lo valore la ANECA, que es la entidad del ministerio encargada pues para decidir si un profesor puede ser profesor universitario o no, y juntar ese tipo de profesionales muy cualificados, prácticamente maestros, y que encima reúnan pues los requisitos académicos pues para ser profesores universitarios en un grado oficial y encima en un número elevado, porque los grados tienen 4 años, ¿no? Entonces a mí esto se me antoja una misión casi imposible. Es que los coleccionistas tienen mucho amor por el conocimiento, a ver si prospera. El que más y el que menos durante el verano en teoría tiene más tiempo, por eso de la jornada intensiva o por el simple hecho de tener más horas de luz. ¿Por el verano hay más actividad filatélica? Para mí no. Bueno, estamos en Alicante, la playa, el sol. Para nosotros el verano baja enormemente la actividad, al menos, bueno, o sea, lo que nosotros hemos comprobado. O sea, es cierto que bueno, que Internet pues está ahí y nosotros seguimos estando a medio gas, que también es verdad, pero bueno, o sea, la gente está de vacaciones en la playa, en la montaña, y bueno, algo siempre compran, pero no estamos hablando, desde luego para mí no es la mejor época del año, para mí no. De hecho, nosotros pues cerramos, ¿no? Y aprovechamos pues el verano pues para ordenar, clasificar, pues hasta incluso pintar el local, en fin. Mantenemos la actividad por internet porque nos sabe mal, ¿no? O sea, bueno, si no nos vamos y nos quedamos, pues ¿para qué vamos a estar en casa? Pues podemos servir a nuestra clientela, ¿no? Pero vamos, como hemos dicho antes, pues a medio gas. Esperemos que con la semana del sello de Todo Colección se anime un poquito. Tony, los sellos de España interesan mucho alrededor del mundo y de paso aprovecho para enviar un afectuoso saludo a los hermanos hispanoamericanos que también escuchan el podcast de Todo Colección. Clientes en el extranjero. Bueno, los sellos de España interesan y mucho. O sea, nosotros tenemos mucha demanda de coleccionistas de todo el mundo, desde Hispanoamérica, Canadá, Estados Unidos, Australia, por supuesto la Unión Europea, Reino Unido, hasta los chinos nos compran sellos españoles. De hecho, podemos comprobar que en las subastas públicas muchas veces quedan desiertos, pujas por colecciones de sellos de terceros países, pero las colecciones de España, salvo que hayan puesto una puja de salida muy alta o que el precio no se justifique con el precio del lote, es rarísimo que no se adjudiquen. Entonces, por supuesto, los sellos de España tienen un interés muy apreciado, tanto en España como fuera de España. En 2014 más o menos había 260 clubs filatélicos en España con unos 23.000 socios inscritos y con la cuota al día. ¿Qué aportan estos clubs y asociaciones filatélicas y en concreto Anfil? El papel de Anfil en el coleccionismo filatélico. En el mundo filatélico hay 4 operadores básicos encargados de colaborar entre sí para un mejor funcionamiento y promoción del coleccionismo filatélico. Estos operadores básicos pues, son Correos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la FESOFI como federación integrante de las diferentes asociaciones filatélicas y el gremio de empresarios de filatelia y numismática, que es Anfil.
al cual pues nosotros pertenecemos desde hace ya muchísimos años. Bueno, estos operadores pues son los encargados de la organización de la Feria del Sello, la Espilna, diferentes exposiciones filatélicas temáticas como Filatem, Juvenia, etcétera. En definitiva, son organismos esenciales para el desarrollo y la promoción de la filatelia en España y para fomentar el coleccionismo, captar aficionados y que el sello llegue al coleccionista y, sobre todo, lo más importante, que se quede en el coleccionista, que sea la génesis de una futura colección. ¿Tendencias? ¿Alguna corriente de moda que hayas detectado con tu fino olfato, Tony? Pues mira, veo tantas cosas coleccionar y tantas formas diferentes de hacerlo cada día que me sería casi imposible contestar a tu pregunta. Lo que sí que veo es un aumento notorio del coleccionismo temático, o sea, colecciones de coleccionistas que no son filatélicos, pero que te compran a lo mejor pues una pareja de sellos de personajes del cómic, no por el sello, sino por el personaje, ¿no? O sea, porque a lo mejor son, pues coleccionan de Zipizape, Carpanta, el Capitán Trueno, en fin, cualquier personaje, o ahora el Star Wars, o cualquier tipo de héroes que salen en el cine y tal. Entonces, bueno, pues es gente que no se le puede catalogar como coleccionista filatélico, pero se acerca a la filatelia pues para conseguir esa pieza donde sale el interés de su colección, ¿no? Y bueno, o sea, es que recientemente, pues hará como un par de semanas, ¿no? Un cliente pues me dijo, oye, mira, a ver, si te llegan sellos, monedas, billetes, lo que sea, de cualquier cosa que tenga un logo, oye, avísame. Claro, dices, o sea, ¿cómo denominamos a este tipo de coleccionista? O sea, bueno, está buscando dentro de cada pieza, ya sea un sello, ya sea una moneda, ya sea pues un billete, ya sea lo que sea, o sea, bueno, pues un logo, ¿no? O determinados tipos de personajes, o sea, la filatelia temática, igual que el coleccionismo temático, está en auge. O sea, yo creo que es más que una tendencia, yo creo que es la propia evolución del coleccionismo. Una interesante percepción. Llega el minuto de oro, Tony, el del consejo para los coleccionistas. Todo tuyo. Bueno, pues decirles que coleccionen, animarles a coleccionar. Que coleccionar es pasar ratos muy agradables, muy divertidos. Quizás conseguir algún reto o alimentar una pasión. Como decía el buen amigo Vallejo Nájera, ¿no? Es una patología, coleccionar es una patología sana. Aconsejar que realicen compras a vendedores de prestigio, con buena reputación, que huyan de los chollos. Los chollos no existen. Y sobre todo, agradecer a todos los oyentes que me han aguantado en esta entrevista y decirles que para lo que necesiten me tienen en Todo Colección a su entera disposición. En Sellomanía. Tony, muchísimas gracias. Es que hemos aprendido mucho contigo. Tomamos nota. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Pues muchísimas gracias, igualmente. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que nos queda mucho sello que pegar. Ahora viene Rosalía Romero, con noticias de la filatelia en Todo Colección. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Narrador de historias, vehículo de expresión artística y transmisor de cultura, el sello es en sí mismo una obra de arte objeto de coleccionismo. El coleccionismo filatélico es una afición que despierta en el coleccionista interés, curiosidad y pasión por los sellos. A través de ellos potencia su proceso de aprendizaje. La filatelia es un mundo lleno de oportunidades para aprender sobre efemérides, hechos históricos, países, costumbres, monumentos o personajes célebres. Es mucho más que una estampa. En un sello hay muchas historias que contar y por eso Correos ha convocado la 8ª edición de su concurso nacional de diseño de sellos Disello. Con esta iniciativa invita a todos los participantes a dejar volar la imaginación. Bajo el lema Un sello por los que nos cuidan, la temática girará en torno a quienes han velado por la sociedad durante la pandemia. Correos se encargará de producir y emitir en 2022 los sellos con los diseños de los ganadores. El arte de la filatelia se lo debemos a la emisión del famoso penique negro o penny black, uno de los sellos preferidos por los todo coleccionistas. Se trata de una estampa de la reina Victoria, el primer sello postal adhesivo del mundo,
que fue emitido en 1840 bajo el mandato de la monarca. En la imagen aparece su perfil en el sello sobre un fondo negro en una época de máximo esplendor del Imperio Británico. Recibe su nombre Penny Black por el precio de la época, costaba solo un penique. Su historia y excepcionalidad hacen de este famoso penique negro una estampa sin par que ahora puedes vender por miles de euros en función de la conservación y valoración certificada de cada sello. Lo que sí es innegable es que el Penny Black se ha convertido en todo un símbolo en el coleccionismo de sellos. Es hoy día uno de los más coleccionados y codiciados del sector filatélico. Otro de los sellos más cotizados es el que ocupa el primer puesto en el ranking de lotes vendidos en nuestra web. Un sello español del año 1083 que atestigua la visita del caudillo a Canarias. Esta estampa ha sido vendida en varias ocasiones en Todo Colección y ha alcanzado un precio máximo de 3.850 euros. La filatelia vuelve a pegar, así que si eres coleccionista, aprovecha la semana del sello hasta el próximo domingo 11 de julio. Hay más de 1.810.000 lotes en venta y subasta. No pierdas la oportunidad de completar tu colección o de hacerte con nuevas estampas. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dedícanos un me gusta o un comentario. Y también te agradecería que te suscribieras al podcast del coleccionista. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en nuestro programa, esta es tu casa. Envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto una vez más en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más filatélicos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.